Bienvenidos a Ecos desde la Sombra. Hoy tenemos una historia que te pondrá los pelos de punta. Se trata de una figura oscura, pequeña pero aterradora, que merodea por las noches en busca de su próxima víctima. Hoy conoceremos la leyenda del sombrerón, uno de los relatos más antiguos y misteriosos del folclore latinoamericano. ¿Estás preparado para entrar en el mundo de lo desconocido? Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones y darle me gusta para no perderte ninguna de nuestras narraciones llenas de misterio y terror. La leyenda del sombrerón tiene raíces profundas en el folclore de varios países de América Latina, en especial Guatemala, México y Colombia. Aunque la historia varía ligeramente según la región, la figura del sombrerón es universalmente reconocida como un ser enigmático y peligroso. En Guatemala, es conocido por su pequeño tamaño, siempre vestido de negro y llevando un enorme sombrero que cubre gran parte de su rostro. Se desplaza con agilidad, pero lo que lo caracteriza son las largas trenzas que suele hacer en el pelo de sus víctimas mientras duermen. Se cree que la leyenda del sombrerón tiene origen en tiempos precolombinos, cuando los pueblos indígenas asociaban a ciertos espíritus de la naturaleza con las sombras y la noche. Los caminos solitarios, las montañas y las tierras agrícolas eran territorios considerados sagrados, pero también peligrosos. Estos espíritus oscuros fueron temidos y respetados, ya que los antiguos creían que podían castigar a quienes se atrevían a invadir sus dominios. El sombrerón, aunque más tarde adoptó elementos europeos tras la llegada de los colonizadores, es una mezcla de estas antiguas creencias. Con la influencia del cristianismo traída por los colonizadores españoles, la figura del sombrerón adquirió nuevas capas de significado. Se convirtió en una especie de figura moral, una advertencia a las jóvenes que no debían dejarse seducir por hombres extraños. En muchos relatos, el sombrerón no solo es un ser sobrenatural, sino también una representación simbólica de la tentación y el peligro que acechaba a las mujeres en la sociedad colonial. Este personaje, aunque pequeño de estatura, infunde un miedo profundo por su capacidad para hechizar a sus víctimas, especialmente a mujeres jóvenes de largas cabelleras. La leyenda cuenta que si una joven se encuentra con el sombrerón, éste la perseguirá, trenzando su cabello en la noche, susurrando canciones, lo más aterrador, impidiéndole dormir. La obsesión que el sombrerón desarrolla por sus víctimas es tan fuerte que las mujeres afectadas caen en un estado de agotamiento, volviéndose pálidas y débiles debido a la falta de descanso. Sin embargo, no todos los encuentros con el sombrerón son casuales. En algunas versiones de la leyenda, él aparece en noches de luna llena o cuando se cruzan ciertos caminos que conectan lo humano con lo sobrenatural. Aquellos que escuchan el suave sonido de sus pasos y el susurro de su voz advierten que es mejor no mirar atrás, pues una vez que lo has visto, es casi imposible escapar de su embrujo. El sombrerón es descrito como un hombre pequeño, casi como un enano, que viste siempre de negro. Su aspecto es uno de los elementos más distintivos de la leyenda. Se dice que lleva un gran sombrero, tan ancho que oculta buena parte de su rostro, lo que le da un aire aún más misterioso. Sus ojos, aunque rara vez visibles, son descritos como profundos y oscuros, capaces de hipnotizar a quienes los ven directamente. Otro de los detalles más conocidos del sombrerón es su capa negra, que lo envuelve completamente, permitiéndole desaparecer entre las sombras. Pero lo que realmente aterra a quienes han oído hablar de él es el sonido de sus botas, que emiten un eco inquietante en las noches solitarias, como si las sombras mismas tuvieran vida. Sin embargo, su característica más extraña y perturbadora es su obsesión con el cabello de las mujeres. El sombrerón se siente irresistiblemente atraído por las jóvenes de largas cabelleras, y cuando se enamora de alguna, comienza a seguirla por las noches. Se acerca a las casas donde duermen, y mientras ellas descansan, él entra sigilosamente para trenzar su cabello. A veces, también trenza las crines de los caballos o los animales de granja, como una especie de advertencia de su presencia. Para aquellos que habitan en las zonas rurales, encontrar trenzas en los animales es considerado un mal presagio, una señal de que el sombrerón está cerca. Su presencia es, en cierto modo, fascinante y aterradora a la vez. Por un lado, sus víctimas lo describen como carismático y encantador en sus primeras apariciones, como si fuera un seductor sobrenatural.
Pero pronto, el encanto se convierte en terror cuando las jóvenes afectadas no pueden dormir, pierden el apetito y comienzan a debilitarse. El sombrerón las persigue incluso en sus sueños, cantando canciones melancólicas con su guitarra, sumiéndolas en un estado de agotamiento del que muchas no logran escapar. Su objetivo no es solo físico, sino también espiritual, ya que va drenando la energía vital de sus víctimas hasta que quedan completamente sometidas a su voluntad. Las víctimas del sombrerón son, en su mayoría, jóvenes mujeres. Los relatos más comunes hablan de muchachas que, al caer la noche, sienten una presencia extraña cerca de ellas. Primero, lo notan en pequeños detalles, el sonido de las botas resonando en la distancia, sombras que parecen moverse por las esquinas de sus casas, o una brisa helada que aparece sin motivo. Pero lo más aterrador es cuando se despiertan y descubren que su cabello ha sido trenzado de manera extraña durante la noche, sin que ellas lo recuerden. Una de las historias más contadas sobre el sombrerón es la de una joven llamada Susana, conocida por su largo cabello negro. Ella comenzó a sentir que alguien la observaba cada noche. Al principio, creyó que se trataba de su imaginación, pero pronto descubrió trenzas en su pelo al despertar. A pesar de los intentos de su familia por protegerla, Susana comenzó a enfermarse. Cada noche, el sombrerón visitaba su casa, trenzando su cabello y cantándole canciones tristes que solo ella podía escuchar. La falta de sueño y la constante angustia la fueron debilitando. Con el tiempo, Susana ya no era la misma, su piel se tornó pálida, su cuerpo delgado y su espíritu quebrantado. Los intentos por cortar su cabello o mantenerlo recogido no sirvieron de nada, pues el sombrerón siempre encontraba la manera de trenzarlo. Finalmente, agotada por el tormento, Susana murió poco tiempo después, dejando a su familia desconsolada y aterrorizada por el misterio que rodeaba su muerte. Las consecuencias de un encuentro con el sombrerón no solo afectan a la víctima directamente, sino también a su familia y comunidad. A menudo, los padres tratan de proteger a sus hijas con amuletos o rezos, pero pocos han tenido éxito. La única manera conocida de liberarse del sombrerón es cortando el cabello de la víctima, un acto simbólico que corta el vínculo entre él y la joven, aunque a veces ya es demasiado tarde. Uno de los elementos más espeluznantes de la leyenda del sombrerón son las lamentaciones que lo acompañan. Aquellos que han tenido la desgracia de toparse con él hablan de una música lejana, siempre en las noches más oscuras, cuando todo está en silencio. Este espectro sombrío parece comunicarse a través de su guitarra, cuyas notas resuenan con una melancolía que hiela la sangre. Dicen que su canto es una mezcla entre un lamento de amor no correspondido y un llamado a las almas, atrayendo con sus notas a las jóvenes más vulnerables. La música del sombrerón no es cualquier canción, quienes la escuchan describen una especie de trance, como si las melodías se enredaran en sus mentes y corazones. Las notas son hipnóticas, casi imposibles de resistir, y llevan a las víctimas a salir de sus hogares, a caminar hacia el origen de ese sonido fantasmal. Pero para aquellos que caen en su hechizo, el destino es trágico. No solo son conducidos a su perdición física, sino que la angustia emocional y mental es tal que muchas veces no encuentran escape de la tristeza que el sombrerón deja a su paso. En las pequeñas comunidades rurales, las familias que han perdido hijas bajo el influjo de sus canciones se refieren a las lamentaciones del sombrerón con gran temor. Las madres advierten a sus hijas que no deben escuchar ni seguir la música que puedan oír en la oscuridad de la noche, pues creen que responde a un llamado de otro mundo, uno del cual es difícil regresar. Las historias sobre el sombrerón no solo se centran en su obsesión por las mujeres y su extraño comportamiento con el cabello, sino también en las terribles consecuencias de verlo. Se dice que aquellos desafortunados que lo han visto cara a cara no viven para contarlo, o si lo hacen, quedan marcados por el miedo para siempre. Ver al sombrerón, según las leyendas, puede tener efectos devastadores. Algunas personas describen un frío glacial que invade sus cuerpos, dejándolos paralizados. La aparición del pequeño hombre de negro con su enorme sombrero es tan aterradora que quienes lo ven experimentan terrores nocturnos de los que no pueden escapar, incluso durante el día. La visión del sombrerón, especialmente cuando está trenzando el cabello de su víctima o tocando su guitarra, parece drenar la energía vital de quienes lo presencian.
Los pocos que han sobrevivido a un encuentro con el sombrerón cuentan historias escalofriantes de noches sin fin, llenas de sombras y sonidos extraños. Además, las consecuencias no solo afectan a la persona que amas, sino también a su entorno, cosechas que se marchan, animales que mueren misteriosamente, y una atmósfera de desolación que parece seguir a donde quiera que vaya. En algunos casos, los encuentros más cercanos han terminado con la muerte de la persona afectada, quien perece lentamente, como si algo invisible le robara el aliento y el alma. Este ser no solo afecta el mundo físico, sino también el espiritual. En algunas versiones de la leyenda, se cree que el sombrerón tiene la capacidad de llevarse las almas de sus víctimas a un lugar desconocido, donde permanecen atrapadas en un estado de sufrimiento perpetuo. Por eso, muchas familias rezan por sus seres queridos y colocando velas en las ventanas, con la esperanza de mantener a raya al sombrerón y evitar su fatal visita. El sombrerón no solo afecta a las personas que lo ven, sino también a quienes caen bajo su influencia, especialmente las jóvenes de cabello largo y hermoso. La leyenda cuenta que el sombrerón se siente irresistiblemente atraído por estas mujeres y su obsesión por ellas va más allá de lo físico, es algo casi sobrenatural. Una vez que el sombrerón elige a su víctima, comienza un ciclo de visitas nocturnas en las que él aparece a la cabecera de su cama, trenzando su cabello mientras duerme. Este ser no parece causar daño físico inmediato, pero su presencia nocturna trae consigo un desgaste espiritual y emocional. Las víctimas comienzan a sentirse débiles, decaídas y desorientadas, como si algo les estuviera absorbiendo lentamente la vitalidad. Durante el día, experimentan una mezcla de angustia y desesperación, como si estuvieran bajo un hechizo del que no pueden escapar. Las familias que notan este cambio en sus hijas intentan protegerlas mediante rezos, amuletos y rituales tradicionales, pero el poder del sombrerón es difícil de contrarrestar. En algunos relatos, las víctimas pierden el apetito, no pueden dormir por las noches y se consumen lentamente hasta quedar reducidas a una sombra de lo que alguna vez fueron. En muchos casos, los jóvenes dejan de interactuar con el mundo que las rodea, como si sus pensamientos estaban constantemente enfocados en la misteriosa figura que las visita en sus sueños. Este aislamiento, unido a la pérdida de vitalidad, convierte a las víctimas en presas fáciles para el sombrerón, quien parece alimentarse de su sufrimiento. En las comunidades donde el sombrerón ha hecho su aparición, los habitantes han desarrollado una serie de rituales de protección y exorcismo para alejarlo. Aunque no todos estos rituales son infalibles, se han convertido en parte integral del folclore local. Los más comunes incluyen el uso de cruces de madera bendecida, las cuales se colocan en las ventanas o puertas de las casas para evitar que el sombrerón entre. También se utilizan velas benditas que se dejan encendidas durante toda la noche para iluminar el camino y evitar que las sombras del sombrerón se acerquen. Otro método ampliamente conocido es el de cortar o esconder el cabello de las víctimas. Ya que la obsesión del sombrerón con las trenzas es central en la leyenda, las familias a menudo cortan el cabello de las jóvenes para romper el vínculo que este ser ha establecido con ellas. En algunos casos, las mujeres optan por trenzar sus propios cabellos con hilos de colores y colocar amuletos en sus trenzas para protegerse de sus avances. Cuando estas medidas no funcionan, algunos recurren a rituales más extremos, como invitar a sacerdotes locales para realizar exorcismos. Estos ritos intentan romper el vínculo entre la víctima y el sombrerón, utilizando oraciones, agua bendita y otros sacramentos de la Iglesia. Sin embargo, no todas las historias tienen un final feliz. Se dice que, en ocasiones, el sombrerón es demasiado fuerte y su influencia demasiado profunda, lo que deja a las víctimas en un estado de sufrimiento del que es difícil escapar. A pesar de los esfuerzos por protegerse, el sombrerón sigue siendo una figura imponente y aterradora en las creencias populares. Algunos aseguran que, aunque las leyendas son antiguas, su presencia sigue vigente, rondando las noches de luna llena, buscando a nuevas víctimas para trenzar sus cabellos y consumir su energía. No hay garantía de que los rituales o las protecciones sean suficientes. Quizás la próxima vez que sientas un frío inexplicable en la noche o veas una sombra extraña en el horizonte, sea el sombrerón quien te esté observando. Así que, si escuchas pasos suaves en la oscuridad o notas que tu cabello ha sido trenzado sin explicación alguna, más vale que tomes precauciones, porque podría ser él.
No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta para seguir descubriendo más historias llenas de misterio y terror. Nos vemos en el próximo vídeo.